¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Lento aquí el movimiento en la comuna de Santiago porque es interferiado, pero eso no significa que las leyes no se cumplan. Eso sí, con nuestro reporteo donde nos fuimos con mi compañero Hernán Aleu, vimos y encontramos poco conocimiento de la normativa que ayer comienza a regir y que tiene que ver con esto aquí, para que pasemos desde ya con la imagen, con la venta o la oferta, ofrecer básicamente envases retornables en las diferentes vitrinas de los almacenes. Vámonos un poco hacia atrás, vámonos al año 2021, cuando se lanza toda esta ley que en el fondo busca disminuir la cantidad de plástico que todas y todos consumimos, porque tenemos que tener un compromiso con el cuidado del medio ambiente. Ahí se le habían dado 6 meses de plazo y ya para el año 2022, específicamente el 13 de agosto, ya no van más las bombillas, ya no iban más los plásticos como tenedores, tapas, etcétera. Y ya para este año se obliga a los almacenes, supermercados y al delivery a ofrecer envases retornables de ya sea bebidas, ya sea de aguas como están mostrando ahí, o de jugos. La idea es que el consumidor, la consumidora pueda tener la opción de elegir. La idea es fomentar, porque el concepto aquí es de reutilizar antes que reciclar. El reciclaje debe ser nuestra última opción y debemos comprometernos todas y todos con respecto al uso de los envases retornables. Recordar, por ejemplo, los años 90, cuando, por ejemplo, yo era chica e iba a comprar y salía con mi hermana golpeando el envase, básicamente, que también era un paseo muy entretenido, y ahí nos turnábamos a ver quién lo llevaba de ida y de vuelta, volver a esa nostalgia, porque además todo el mundo se queja que todo está caro y resulta que comprar envases retornables siempre es más económico. Pero ojo, hicimos un barrido en diferentes comunas. Yo les decía, estuvimos en Providencia y también aquí en Santiago, y debo decir que no había mucho conocimiento de los consumidores de esta normativa y de algunos dueños de almacenes. Con respecto a eso, conversamos con algunos, pasemos a escuchar, Iván, y seguimos comentando. Nosotros hemos trabajado retornable, ya sea por conveniencia económica y por un tema de reciclaje. Y bueno, la gente ya viene acá porque sabe que hay bebidas retornables y ese tipo de cosas. De hecho, hay gente que dice, no, prefiero llevar una retornable y pagar por el envase, total después vengo y cobro el envase nuevo, o me llevo otra bebida retornable. Yo presto envase a los vecinos que ya conozco, pero la gente en general trae su envase, porque ya aprendió que el retornable, y hoy en día, como está la economía, conviene mucho más utilizar el retornable. En mi caso, consume mucho más el retornable. Tengo una venta más directa al retornable que el desechable. Yo generalmente compro agua en bidón y todo para evitar un poco el tema desechable. Y sí, la verdad es que la cantidad de plástico que se produce es bastante, y toda ayuda sirve, sobre todo si es que se están tomando estas medidas ahora. Siempre trato de andar con la bolsa y con el envase, espectacular. O sea, si la gente no hacemos reciclaje, o sea, vamos a llegar a un minuto que la basura nos va a llegar a lo mágico. Pero nosotros hemos trabajado... Ahí escuchábamos, y quiero aprovechar aquí que justo... Sí, justo aquí estábamos con Daniel Méndez, quien es el dueño de un almacén, lo veíamos ahí, y él me decía, ¿sabes qué? Pero quiero hacer una acotación, porque a pesar de que esto haya sido ley y que comienza a regir desde el día domingo, tú me decías que no les han entregado mucha información, que ni los distribuidores, que lo han encontrado muy poco en diferentes lugares, y bueno, ustedes lo tenían desde antes que fuera ley. Sí, es verdad, ninguna de las marcas importantes que vende bebida en el mercado nos ofreció ni tampoco nos informó que desde el domingo regía la ley de envases retornables. Nosotros ya llevamos 4 años y siempre hemos incentivado el uso de envases retornables por el reciclaje, y además es mucho más económico para el consumidor comprar envases retornables. Y solo agregar aquí, porque Daniel nos ha abierto las puertas, que espera también más una campaña informativa por parte del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Exacto, sería súper importante que el Ministerio de Medio Ambiente incentive el uso de envases retornables en bebidas, en jugos, en aguas, y es muy importante también para la ciudadanía, para ayudar a la economía, porque así es mucho más económico comprar bebidas retornables. Es bien importante este punto, Iván, porque resulta que nosotros hicimos un barrido en algunos almacenes y varios de ellos no estaban ofreciendo envases retornables ya el día de hoy. Y hoy día yo estuve revisando junto ahí a nuestra editora Daniela Kettels esto que es la ley. Está disponible a través del sitio del Ministerio del Medio Ambiente, y hay un dato muy importante. Ya a partir del día de hoy, si usted es dueño de almacén o dueño de almacén no tiene oferta de envases retornables, se arriesga a una multa que va entre 1 UTM y 20 UTM, y son diarias. Por lo tanto, esos almacenes que nosotros encontramos en Providencia, en su mayoría, que no estaban ofreciendo
pueden arriesgarse a esa multa. ¿Vería? Y además, nosotros, los consumidores y las consumidoras, tenemos un rol fundamental porque podemos llenar, con esto termino, un formulario y denunciar eso. Te escucho, Iván. Y tienen que tener una oferta de retornables que sea una parte significativa de la oferta de bebidas. Tiene que ser ¿cómo se mide cuál es una oferta razonable? Mira, yo leí la ley completa durante esta mañana y dice solo ofrecerlo. Y aquí quiero sumar un dato más, porque resulta que también es obligatorio que se haga en el delivery. Y aquí yo me quiero detener un poco porque me llamó mucho la atención, lo conversamos ahí en conjunto con los editores, también nuestro productor Ricardo Donoso, y tratábamos de analizar cómo se iba a ejecutar esto finalmente, porque cuando uno pide un envase, aquí en un almacén, uno trae el envase, ¿cierto? Como Claro. este jueguito que decía yo de golpear la botella en el camino, uno lo trae y se lleva la bebida llena. Pero resulta, ¿cómo se va a ejecutar esto en los supermercados? Si uno pide en delivery al supermercado, uno le va a entregar al repartidor, va a tener que uno ir directamente con el envase a dejarlo a las sucursales de los diferentes supermercados. Debo decir que hasta esta hora solo me respondió una cadena. Los contacté a todos bien temprano para poder tener ¿Ya? las respuestas con respecto a esto. Y solo Walmart nos decía que ya está ofreciendo los envases retornables, porque eso también comenzó a regir desde el día domingo. La cantidad no está establecida, solamente que deben ofrecer envases retornables de los productos. Eso es algo que va a definir también la normativa que se está trabajando, que no solo trabaja el Ministerio del Medio Ambiente, sino que también la trabaja Oceana y Acipla. Nosotros hoy día fuimos a conversar con la gente de Oceana para descubrir y descifrar un poco este puzzle de cómo va a ser, porque al final queríamos saber si es que el costo del envase, si es que uno lo pide por delivery, va a caer en mí o en ti si es que uno lo pide, o va a tener esta posibilidad, como por ejemplo lo están aplicando una de las grandes cadenas, de llevar el envase después de la venta cuando uno vaya al lugar. Con respecto a esto, como les decía, conversamos con una de las organizaciones que se dedicó a redactar y establecer los parámetros de esta ley. Pasemos a escuchar y seguimos comentando. No está regulado específicamente para las aplicaciones a través de las cuales a veces nosotros podemos realizar esas compras, pero es algo que todavía tenemos que esperar porque hay un reglamento que está en funcionamiento, que está procesándose, y en ese reglamento van a venir muchas cosas, muchos aspectos de esta ley a cerrar en el fondo este círculo para que sea completa, para que también tengamos todos como usuarios y oferentes la posibilidad de hacer estas alternativas de retornabilidad. La idea es que acá los usuarios tampoco paguen el pato en el fondo y tengan la posibilidad de poder tanto como demandar como entregar las botellas retornables, pero insisto, esto es a través de la venta directa de los almacenes o de los supermercados. Ya. Varias cosas. Recordar, como les decía al principio de este enlace, que es una ley que partió el año 2021, que tuvo su primera pata, como decía ahí nuestra entrevistada, del año 2022. Estamos en la segunda fase y viene una tercera que ya se aplica para el año 2024, porque se va a exigir que la composición de los envases tenga al menos un 20% de plástico reutilizado y usado en nuestro país. Es decir, que no compremos más plástico. Ojo, que hay tipos de envases que a pesar de que tengan esta normativa no van a poder ser reciclados, como por ejemplo el aceite y los endulzantes. Usted se va a preguntar, ¿por qué? Si son plásticos iguales que las bebidas, tienen el numerito 1 abajo. Bueno, resulta que el contenido es diferente, por lo tanto el proceso para poder limpiar la botella y reutilizarla es mucho más largo y todavía nuestro país no está en esas condiciones o no tiene básicamente la infraestructura para poder operar esto. Ya este proyecto termina en el año 2060 cuando terminemos con una composición del envase de plástico con casi el 70%, si es que no me equivoco, de los productos realizados y reutilizados con plástico usado y hecho en nuestro país. La idea básicamente de todo esto es no contaminar, es no seguir contaminando los mares, porque esto termina después siendo alimento de miles de especies que en este momento están en peligro de extinción. Por eso la invitación es a usar retornable, a reutilizar antes de reciclar, y recuerde que también le conviene en el bolsillo. Ya, vamos a ver cómo se empieza a aplicarse todo esto, cómo surge ese reglamento y cómo vamos cambiando también nuestros usos y costumbres. Gracias, Mariosca. Buenas tardes.